Advertencia. El siguiente vídeo puede contener imágenes sensibles, se recomienda discreción. El cristiano se gloría en la muerte de un pagano, porque por ella Cristo mismo es glorificado. San Bernardo de Claraval. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Saludos mortales. En el capítulo anterior de Mundo de los No Muertos en lo último vimos, que los hechos que ocurrieron durante la Edad Media y Moderna eran registrados y redactados por cronistas, que para la época era como el aproximado a un periodista. Era como un tipo de periodista antiguo y al mismo tiempo un historiador. Razón por la cual los hechos históricos sobre la Inquisición, las cruzadas y la evangelización de América, han quedado registrados en la historia y no fue que se lo inventó un ocioso en el 2013 que no tenía nada mejor que hacer. Lamentablemente, dos de las personas que les mostraré a continuación no fueron cronistas de la época sino historiadores más de estos tiempos. Ya que es realmente difícil conseguir libros de alguno de estos cronistas antiguos. Pero estos historiadores que mostraré se basan en documentos y testimonios de esas épocas doradas del cristianismo. Sin embargo, los otros dos que mencionaré sí eran cronistas que vivieron en esos tiempos. Sin más preámbulo, comencemos con el primero. Historiador primero. Henry Kamen es un historiador de Birmania nacido el 4 de octubre de 1936. Se graduó en Oxford y además, tiene el título de doctorado. Tiene una amplia cantidad de libros escritos. Pero vayamos al libro del que vamos a hablar escrito por él, como historiador. La Inquisición Española. Una revisión histórica. Y como su nombre lo indica, nos habla del período cristiano y tortuoso, que pasó la humanidad durante esta Inquisición en el país de España. Donde quemaban vivas a las personas nada más por el hecho de ser herejes, o lo que llamaban ellos los judaizantes, que eran judíos que para que no los quemara vivos la Santa Inquisición cristiana, se convertían al cristianismo y que, sin embargo, luego de que eran convertidos todavía tenían posibilidad de que los torturasen o matasen. Por continuar con prácticas judías. O por simplemente manifestar su fe judía. Es decir, que aunque te convirtieras al cristianismo, siendo judío igual te podían perseguir y quemar vivo, por sencillamente tener prácticas que no eran cristianas. Nos relata Henry Kamen en su libro, que Hernando del Pulgar calculó que nada más entre 1480 y el 1490 se había mandado a la hoguera a 2000 personas. Y si la Santísima y Cristiana Inquisición Española se fundó en 1478, saquen los cálculos por ahí. Y hablamos nada más de esa Inquisición. Sin contar las que había en los otros reinos, y sin contar la Inquisición medieval, y sin contar la Inquisición protestante. Que los defensores de estas religiones dirán que el protestantismo y el catolicismo están diferenciados. Pero la realidad es que ambos forman parte del cristianismo. El cristianismo son los dogmas fundamentados en la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, al los dos tener fundamentos basados en las enseñanzas de Cristo, por lógica ambos forman parte del cristianismo. Pero volviendo al tema, si nada más entre 1480 y 1490 se mandaron a quemar 2000 personas, saquen el cálculo del resto de años, es decir, desde que Constantino quiso cambiar la religión romana por la cristiana, desde su legalización, hasta la evangelización de América.
Imaginen la horda de odio, muerte y destrucción que provocaron estas doctrinas. Otra cosa que nos menciona Henry Kamen en su libro, es que los inquisidores cuando condenaban a alguien a la hoguera, ellos se quedaban con todas sus pertenencias. ¡Qué negocio de fe tan beneficioso, conveniente y lucrativo! Dios debió estar feliz en el cielo, nadando en dinero mientras sus lacayos asesinaban y torturaban personas en su honor, y para su dicha. Es para que luego uno no se pregunte de dónde sacó el Vaticano tal cantidad descomunal de dinero. Aunque esto ya muchos tal vez lo saben, pero lo ratifico. Otro método que usaban era que a los encarcelados y los interrogados les exigían que pagaran una cantidad enorme de dinero para que no fueran condenados, y que aunque pagaras no había garantía de que no te condenaran a la hoguera, ya que no siempre otorgaban lo que llamaban los edictos de gracia. Que era cuando el llamado hereje se confesaba a sí mismo como hereje para que no lo mataran. Y luego ellos decidían si por confesar lo que cristianamente consideraban un crimen decidían no asesinarte. O quizás sí. Historiador segundo. Amin Maalouf nació en Beirut, la capital del Líbano, el 25 de febrero de 1946. Es escritor y periodista y ensayista. Fue galardonado como Príncipe de Asturias de las Letras en 2010. Y aunque Wikipedia no lo afirma como historiador, lo he colocado aquí por haber escrito el libro titulado Las Cruzadas vistas por los árabes. Que no se trata de un libro de ficción sino de historia. Un libro que trata sobre los horrores del terrorismo de las cruzadas, pero vistas desde un punto de vista de los mismos árabes de esos tiempos. En este libro nos muestra que en la guerra, los cruzados cristianos que no eran ateos, ni satanistas, ni paganos, de hecho, entraban a las ciudades y las saqueaban y a los que no asesinaban los convertían en esclavos. Grande este negocio cristiano y lleno de santidad. Aleluya. En otra parte nos relata en el libro, el historiador y biógrafo árabe, Ibn al-Athir, que vivió en plena época de las cruzadas entre 1160 y 1233. Que los cruzados asesinaron musulmanes durante una semana, cual asesino por deporte, en la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén. En donde asesinaron poseídos por Cristo, a más de 70.000 musulmanes y a los judíos los reunieron en su sinagoga y allí los quemaron vivos estos cruzados, estos cristianos, estos violentos, estos terroristas, estos poseídos por Cristo. Y también derribaron monumentos de dicha localidad. Saquearon, ultrajaron y robaron la mezquita de Umar en la misma ciudad de Jerusalén. Donde en el libro se expresa que los cruzados realizaron una matanza cristiana indescriptible y luego saquearon la ciudad. Estos cruzados, además de tener sed de sangre de amor de Dios, también estaban buscando cual rata al queso, lo que decían que era la cruz donde murió Cristo. Detuvieron a los sacerdotes que tenían oculta esta cruz y los torturaron para sacarles ese secreto hasta que logran su cometido estos cruzados, cristianos y poseídos en Cristo. Los musulmanes no siempre fueron una sociedad como la que conocemos al día de hoy. Una vez fueron un pueblo tolerante y respetuoso de otras creencias, pero fue con la llegada de las cruzadas cristianas y las masacres que se radicalizaron y su sociedad se volvió más cerrada a causa de esto. Porque sienten que Occidente tiene una deuda histórica con ellos. Otro gran logro del cristianismo: radicalizar a los musulmanes. Cronista primero.
En el capítulo anterior hablamos sobre este cronista, que a diferencia de los que creen que la historia del cristianismo es un río de rosas con arcoíris y unicornios, nos narra las crueldades con la llegada del cristianismo a América. Este cronista, que además era un fiel creyente, por lo tanto, no tenía razones para mentir sobre la maldad del cristianismo. Y que además era cronista por estudio y carrera, narró hechos dantescos sobre la conquista cristiana y santa de América. Ríos de terror en América, en donde Yahvé, el dios demonio, se encargó de traer el infierno hecho por él a la tierra. Bartolomé de las Casas, su nacimiento se comprende entre las fechas 1474 o 1484 hasta 1566. Nació en Sevilla, España. Y era una persona con amplios conocimientos. Era cronista, teólogo, filósofo, sacerdote, obispo, dominico y fraile. Es decir, que esta persona, al ser un miembro de la Iglesia, hablamos ya como sacerdote de alta jerarquía. No tenía ninguna razón para andar mintiendo sobre esos hechos cristianos que sucedieron en América. Este libro trata sobre las masacres, destrucción y cristianismo que trajeron sus huestes a lo que conocemos hoy como América Latina, que no fue más que una tierra torturada, matada e invadida por el cristianismo. Ya en las primeras páginas de este libro te quedas atónito por las crueldades santas y cristianas que practicaban aquellos cristianos cuando invadieron lo que hoy se conoce como América Latina. Cocinaban a fuego lento y en vida a los indígenas, asesinaban con amor del cielo a mujeres embarazadas, mataban bebés y los ahogaban, los lanzaban contra piedras, quemaban vivas a la gente por no ser cristianos, entraban a los pueblos y masacraban a sus habitantes luego de que los habían alimentado a esos parásitos y lacayos de Dios. Entre otras cosas, todavía más terribles. Y practicando todos estos tormentos cristianos a los indígenas se reían y burlaban de ellos. De seguro un cristiano dirá que todo me lo estoy inventando, como siempre, pues le invito a que se vaya a leer el libro, porque todo eso está documentado y registrado. También nos relata Bartolomé de las Casas en su libro que los cristianos santos eran recibidos por los malos indígenas de manera generosa, cordial y amable. Eran bienvenidos en su tierra, al principio, pero que luego los cristianos santos los traicionaban y decidían asesinar a todo el pueblo a donde llegaban los ejércitos de Dios, para traer el infierno en la tierra hecho por él. Ese era el modus operandi de esos criminales santos de Dios. Y luego de ver estas masacres fue que los indígenas decidieron reaccionar contra la invasión cristiana, pero ya era demasiado tarde. Las matanzas y torturas que practicaban los hijos de Dios en este libro son terriblemente espantosas. El libro es impactante en su contenido, hay que leerlo con una mente fría para no llegar a enfadarse o indignarse por todas las injusticias cristianas y santas que ahí se relatan. Que iban de pueblo en pueblo, reino y reino, ciudad y ciudad practicando estas torturas y masacres contra los habitantes de nuestro continente, tal es la descomunal despoblación que hubo en América a causa de la llegada del cristianismo que Bartolomé de las Casas afirma que las matanzas eran infinitas. Los que hoy en día son cristianos, lo hacen producto de una fe genuina, o lo hacen producto de que en el pasado hubo milenios de represión, tortura y muerte por parte de su religión, y lo cual obligó por fuerza de terror que sus antepasados se convirtieran al cristianismo, y por ende, ellos nacieran en una sociedad cristiana que anteriormente fue masacrada, pisoteada, humillada, torturada y maltratada por su religión. ¿O solo creen ingenuamente que su fe es producto simplemente de una convicción hacia este Dios, y su libro mal llamado santo que es el ocasionador de gran parte de la miseria humana a través de los siglos? Seguir creyendo en esta religión a pesar de todo lo que hizo, ¿será una forma de indiferencia hacia toda la sangre y sufrimiento que la envuelve, o será simplemente la necedad ocasionada por años de adoctrinamiento forzado? Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos.
Entra al portal suscribiéndote a este canal. Devota tus conocimientos fomentando